como un verdadero cristiano católico. Eso es lo que nos enseña la iglesia a nosotros. Bueno, el tema que les voy a traer es acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento que nuestro Señor Jesucristo lo dejó a la primera iglesia para que a través de ella nosotros pudiéramos pertenecer a Cristo, pudiéramos pertenecer a la iglesia de Cristo, pudiéramos recibir el Espíritu Santo, pudiéramos obtener el perdón de los pecados, pudiéramos ser templo vivo del Espíritu Santo, pudiéramos heredar el reino de Dios como se lo prometió a Abraham. Abraham le prometió el reino, la tierra prometida es el reino de Dios. También lo obtenemos nosotros a través del bautismo. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, como ya lo dije al principio. Somos de Cristo, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Somos hijos de Dios. Nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios. También se nos abren las puertas de los cielos, como lo habla en Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante. Se nos abren las puertas del cielo. ¿Sí? Entonces, todas estas gracias que yo les nombré a ustedes son las gracias que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo, a través del bautismo. A través del bautismo recibimos todas esas gracias que yo les nombré a ustedes. Hay dos clases de bautismo. Uno que es el que hizo Juan el Bautista y otro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos bautismos hay? Hay dos, según la palabra de Dios, no según Juan, sino según la palabra de Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 8. A ver qué es lo que nos habla Jesucristo, nos habla el evangelista Marcos acerca del bautismo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay dos clases de bautismo. Dice Marcos capítulo 1, versículo 8. Dice: yo los bautizo con agua. El evangelista Marcos dice que Juan Bautista bautiza ¿en qué? En agua. Pero vamos a mirar para qué es el bautismo de Juan. ¿Para qué sirve el bautismo de Juan? Nos regresamos unos versículos antes, en Marcos 1:4, donde dice: Juan Bautista se presentó en el desierto, bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Entonces ya nos damos cuenta que el bautismo que Juan traía era para la conversión y el perdón de los pecados. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque resulta de que, como lo empecé diciendo anteriormente, hay unos cristianos, hay unos católicos que no son comprometidos, que no son creyentes realmente, que no son cristianos, que les da pereza leer la palabra de Dios, que les da pereza escuchar la palabra de Dios, que le da pereza leer, escudriñar la palabra de Dios, y que entonces y que no es una persona comprometida con la iglesia, porque no se confiesa, no participa en las Eucaristías todos los domingos, como lo manda la iglesia, como lo manda el mandamiento, el tercer mandamiento, que dice que santificarán las fiestas. Entonces, sino que va esporádicamente, va por ahí una vez en cuando me nace, cuando quiero. Entonces, esas personas, llega alguien a su casa, a su hogar, hablándoles de la Biblia, de la palabra de Dios, y empiezan a confundirlos. Y empiezan a decirle unas cosas que la palabra de Dios no lo dice, que la Sagrada Escritura no lo dice. Como, por ejemplo, decir que el bautismo de niños no es cierto, que eso es un invento de la Iglesia Católica, que ese bautismo no es verdadero, que nosotros no tenemos por qué bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado,
porque los niños no se convierten, porque los niños no tienen uso de razón, y eso empiezan a decir un poco de cosas. Entonces, y les muestran el texto bíblico donde Marcos 1:4, que dice que el bautismo es para la conversión y para el perdón de los pecados. Y también muestra Hechos capítulo 2, versículo 38, porque el 39 no lo tocan para nada, tocan solamente el 38, y dicen que Pedro le dijo a los discípulos, a los judíos que empezaron a conocer a Cristo y a creer en las palabras de Pedro, y entonces ellos le dicen a Pedro: ¿qué debemos hacer nosotros para enmendar este error, para arrepentirnos, para recibir a Cristo? Pedro le dice: tienen que pedir perdón y hacerse bautizar. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Ellos leen hasta el 38 nada más, pero no leen el resto. Entonces ahí dice: mire, aquí también está hablando Pedro que es para el perdón de los pecados. Pero resulta de que no es así. Ya les había dicho a ustedes que hay dos clases de bautismos: el de Juan Bautista, que es para el perdón de pecados, y está el que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Volvamos otra vez a Marcos capítulo 1, versículo 8, donde dice: yo los bautizo con agua, pero Él, ¿quién es Él? ¿Quién es? Jesucristo. Pero Él, ¿quién es? Jesucristo. Los bautizará en el Espíritu Santo. Los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Significa sumergir. Por eso es que ellos, hay muchas sectas que enseñan que cuando alguien se debe bautizar, que tienen que llevarlo a un río, o a una piscina, o a un río, porque ellos se tienen que sumergir, porque la palabra de Dios dice que el bautismo significa sumergir, y que lo tienen que sumergir. Es verdad, pero eso lo hacía ¿quién? Juan Bautista. ¿Y qué traía Juan Bautista? Un bautismo para conversión y para el perdón de los pecados. Pero nosotros, si somos cristianos, si creemos en Cristo, si pertenecemos a Cristo, como lo dice Pablo allá en Gálatas 3:27, que para ser cristianos debemos revestirnos de Cristo. Eso lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, que para nosotros ser cristianos debemos revestirnos de Cristo, pertenecer a Cristo, ser de Cristo. Entonces, para nosotros si somos realmente esos verdaderos cristianos, nosotros debemos tener el bautismo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es solamente para los adultos, el Espíritu Santo es para todos es el Espíritu Santo, tanto para niños, jóvenes, adultos, abuelos, abuelas, para todos. Dice Pablo que no habrá distinción entre mujer o hombre, blanco, negro, esclavo o esclava. No, es para todos el bautismo, para todos el bautismo, y van a recibir el Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, si el bautismo que Jesucristo nos trae es para recibir el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que la palabra bautismo significa sumergir. Entonces Jesucristo nos está invitando a nosotros que nosotros debemos sumergirnos, pero en el Espíritu Santo, no en agua, porque en agua es Juan Bautista. Jesucristo nos invita a sumergirnos, porque la palabra bautismo significa sumergirnos, pero en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, estoy tratando de decir las citas bíblicas y leérselas, y para no leerlas acá, para no exteriorizarnos más, porque entonces el video sería muy largo, pero estoy dando las citas para que cualquiera que quiera realmente creer que lo que yo les estoy diciendo es cierto, simplemente agarren las citas que yo estoy dando y las leen.
Sin embargo, voy a leer Mateo capítulo 3, versículo 13, para ver qué es lo que nos dice él acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice: entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan quería impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús no tiene pecado, y Juan traía un bautismo, era para el perdón de los pecados, para la conversión. Entonces, ¿cómo iba a bautizar a Jesús si él no tiene pecado? Pero Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice: déjame ahora, pues es conveniente que se cumpla así la palabra, se cumpla así el mandato de Dios. Porque se debe cumplir toda justicia. ¿Cuál es toda justicia? El mandato de Dios. Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por aquí ya podemos nosotros entender algo. Jesucristo no tiene pecado, pero se bautizó ¿para qué? Porque vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros debemos bautizarnos? Porque nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué un niño se debe bautizar? Porque cuando un niño nace, el papá y la mamá deben hacer la voluntad de Dios y debe ir a bautizarlo. Así digan otros que no, que por qué bautizar a un niño, que un niño no tiene pecados, que el niño no se puede convertir. No, pero aquí Jesucristo no tenía pecado y se mandó a bautizar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si un padre o una madre quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que bautizar al niño. Luego dice: una vez bautizado Jesús accedió a ello. Una vez bautizado Jesús salió del agua, ya no estaba en el agua, ya no estaba en el río, salió en el agua. Y en esto los cielos se abrieron los cielos. ¿En qué momento se abrieron los cielos? En el momento que Jesús fue bautizado. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros, cuando recibimos el bautismo, se nos van a abrir las puertas del cielo. A nosotros, no a Jesús. Porque Jesucristo es Dios, viene del cielo, como a Él para que se le van a abrir las puertas del cielo, si Él es Dios. Entonces es para enseñarnos a nosotros que cuando nosotros nos bautizamos, se nos van a abrir ¿qué? Las puertas del cielo, una gracia que recibimos. Dice: y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se posicionó sobre Él. Otra gracia que recibimos, que es el Espíritu Santo. Dice: y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien es mi Hijo amado, mi predilecto. Pregunto, ¿será que Dios no sabía que Jesucristo era el Hijo de Él? ¿Será que Dios no, si Dios mismo lo envió a la tierra para que se engendrara, para que naciera de mujer, para que se encarnara hecho hombre por una mujer, como lo dice en Gálatas capítulo 4:4, que nació de mujer? ¿Será que Dios no sabía que Él era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía. ¿Por qué entonces dice Él aquí: este es mi Hijo amado, mi predilecto? Porque Él quiere que nosotros, cuando nos bautizamos, pasemos directamente a ser hijos de Dios. Pasemos a ser directamente ¿qué? Hijos de Dios, ¿cierto? Entonces miren las clases que llevamos. Podemos bautizar al niño así no tenga pecado, porque Jesucristo no teniendo pecado se bautizó. Se nos abren las puertas de los cielos. Recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos hijos de Dios, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo nos hacemos nosotros, iglesia? Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 27, que yo se los dije a ustedes. Vamos a leerlo rapiditico para que ustedes entiendan lo que yo les dije hace ratico, de que nos hacemos cristianos a través del bautismo. Dice Gálatas 3:27, dice en adelante:
puesto que los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Los que han sido bautizados, hicieron bautizados como un niño que se hizo bautizado, fueron revestidos ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es revestir? Revestir es ponerse, quitarse la camiseta que uno tiene y ponerse otra camiseta, o ponerse una camiseta encima de la otra. Pero ¿cuál es esta camiseta que nosotros debemos ponernos si queremos ser cristianos? La camiseta de Cristo, la que dice yo soy cristiano. Entonces, si un niño no se bautiza, no es cristiano. Podrá ser el papá, la mamá, los abuelos, las abuelas, de pronto el hermano mayor cristiano, pero el niño no es cristiano hasta que no se bautice. Entonces, para un niño ser cristiano tiene que bautizarse, porque a través del bautismo nosotros nos hacemos cristianos. Y sigue diciendo Pablo, no hay judío ni griego, no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo ni libre, no hay... ¿Por qué? Porque todos ustedes son uno en Cristo. Nos está hablando de la iglesia, ¿cierto? Está hablando que cuando Jesucristo vino a fundar la iglesia, vino ¿para qué? Para que todos se congregaran en uno solo. Por eso Jesucristo llegó allá en Juan capítulo 17, versículo 21. Le dijo a los discípulos, para que todos sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Jesucristo quiere unidad. Por eso que cuando Él fundó la iglesia, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, una solita iglesia. Por eso es que la iglesia cristiana es aquella que es una sola, que es católica, que es apostólica, porque viene de los apóstoles, y que es universal, ¿cierto? Universal significa católico, ¿cierto? Entonces, la iglesia verdadera de Cristo tiene esas 4 características. Es una sola, ¿sí? Es apostólica, es católica, que significa universal, ¿cierto? Y es y por eso también en Efesios capítulo 4, versículo 4, dice que hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos llegar a decir que no, que porque no me gustó la iglesia católica, entonces me voy a ir para otra iglesia y me hago bautizar nuevamente. No, porque estaría cometiendo un pecado que se llama pecado de apostasía, como lo habla Pablo allá en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde dice que todo aquel que reniegue de la fe es un apóstata, ¿sí? Entonces, y Jesucristo y Pablo dice que hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. No pueden haber más bautismos. Todas aquellas personas que salen de la iglesia católica para irse a otras sectas a recibir un mensaje que no es el de Cristo, porque no va a enseñar la doctrina de Cristo, esa persona está cometiendo un pecado de apostasía. Y no solamente ese, sino está cometiendo aquel pecado que dice, que Jesucristo nos enseña allá en Mateo capítulo 12, versículo 32, que yo se los quiero leer acá, porque es importantísimo que nosotros lo sepamos. Mateo capítulo 12, versículo 32, versículo 30, diga, versículo 30, 31. Dice 31, por eso les digo a los hombres, se les perdona sus pecados y blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les perdonará. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le perdona, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdona ni en esta vida ni en la otra. Está hablando de 2 vidas, la vida de acá, la terrenal, donde estamos nosotros todos, y la vida eterna, la vida que Jesucristo nos vino, la que Jesucristo nos prometió, la salvación y vida eterna, que es la otra vida, que eso es otra cosa que nuestros hermanos que no son de la iglesia católica enseñan, donde dice que cuando uno muere ya
murió todo y que tenemos que, para nosotros volver a resucitar, tenemos que esperar hasta que Jesús vuelva para así nosotros resucitar. Y resulta que Jesucristo nos enseña que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Él vivirá para siempre, ¿sí? Y también dice que si una persona que está viva como nosotros, ahorita que estamos vivos, y creemos en Él, no moriremos jamás, ¿cierto? Entonces, si Jesucristo mismo lo dice, de que nosotros no vamos a morir jamás, pero para eso tenemos que estar en gracia de Dios, creer en Jesucristo, en sus mandatos, en sus preceptos, cumplir todo lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces, está diciendo que nosotros sí no necesitamos de esperar a la segunda venida. ¿Para qué? Para ir al cielo, ¿sí? Para vivir, ¿cierto? Por eso en Eclesiastés capítulo 7, versículo 12, dice que el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu que fue dado por Dios sube a Dios. Entonces no es que uno se murió y ahí quedó el espíritu o quedó el alma, no, porque el alma siempre va con el espíritu. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo Dios? Sopló, y al soplarle, ¿qué le dio? El Espíritu Santo. Y cuando le dio el Espíritu Santo, ¿qué pasó con esa persona? ¿Tuvo qué? Vida. ¿Empezó a qué? A tener vida, y esa vida se le llama alma. A esa vida que Dios nos dio a nosotros, que es la que nos conduce, la que nos hace hablar, la que nos hace decir cosas, caminar, pensar, toda esa vaina, eso se llama alma. Entonces, el alma y el espíritu suben ¿a dónde? A Dios, ¿cierto? A Dios, como nos lo enseña la palabra de Dios. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de eso. Pueden leer Juan capítulo 14, versículo 1 o 2 en adelante. Pueden leer Hebreos capítulo 12, versículo 20. Pueden leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 o 6, versículo 9, que nos hablan de que cuando nosotros morimos vamos directamente para el cielo. Claro que tenemos que esperar la venida de Jesucristo para resucitar, pero estamos vivos. Entonces, ya vimos que a través del bautismo pertenecemos a la iglesia de Cristo, nos hacemos cristianos, se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, ¿cierto? Y somos templo vivo del Espíritu Santo, como Pablo nos lo revela ya en Juan capítulo 6, versículo 19. Nos dice que nosotros, a los que recibimos al Espíritu Santo, somos templo vivo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y también dice que el bautismo para el perdón de los pecados. Eso también es cierto. El bautismo sirve también para perdonarnos los pecados. Un niño, el único pecado que el niño trae, pero que es pecado, porque la misma palabra de Dios lo dice en el Salmo 51, 7, creo que es, Salmo 51, 7, nos dice que nosotros venimos con un pecado, ¿sí? Salmo 51, 7 Salmo 51, 7 dice, soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi padre. ¿Quién lo dijo? David, el rey David. El rey David lo dijo. ¿De qué madre está hablando? No está hablando de la mamá de él, ¿cierto? No está hablando necesariamente de que porque la mamá, ¿cómo va a él a engendrar un pecado de la mamá? Está hablando de ese pecado que nosotros traemos, porque nuestra primera madre ¿quién es? Eva, ¿cierto? Y ese pecado que Eva cometió y que Adán cometió, ese pecado es el que se nos desaparece a nosotros cuando nos bautizamos. Y ese pecado lo traen los niños también, porque hasta que no se bautice no desaparece ese pecado, ¿cierto? ¿Dónde dice eso? De que nosotros traemos ese pecado
desde Adán y Eva, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice Romanos 5, 12 y 18 dice que que por un hombre entró el pecado y la muerte, y que por otro hombre, que es Jesucristo, entró la vida y la resurrección, ¿cierto? Romanos capítulo 5, versículo 5, le vamos a leer el 12 y luego vamos a leer creo que el 18. Dice: por lo tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sí vio? Entonces ese pecado que está hablando aquí Pablo, ese pecado es el que un niño también lo trae, y por eso el bautismo le perdona ese pecado a ese niño. Mírenlo ahora como dice el 18. Dice: como el delito de uno solo trajo la condenación a todos, así la justicia de uno solo trae la justificación que da la vida. Porque como por desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores todos, así también por la obediencia de uno solo serán todos constituidos justos. ¿Vio? Ajá. Entonces ya hemos visto las gracias que recibimos a través del bautismo, ¿cierto? Dicen, también nos hablan de que el bautismo no es para niños, como lo estaba aclarando yo, sin embargo aquí dice, ¿sí? Porque la Biblia no habla de que los niños se bautizaban, y resulta que la Biblia sí habla de que los niños se bautizaban. Está en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, que yo lo estaba diciendo hace rato que ellos leían solamente el 38 pero no el 39, y está en Hechos capítulo 16, 14, 15, y está en Hechos 16, 31, 33. Y Pablo también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 o 7 creo que es, si no me equivoco, habla también de que él solo bautizó a una sola familia, ¿sí? Cuando él estaba hablando de que menos mal que yo no bauticé a nadie más, sino a una sola familia, ¿cierto? Vamos a leer rapidito para terminar este video, para que no les parezca tan largo. Vamos a leer rapidito los textos bíblicos que yo les nombré ahorita. Empecemos por el Hechos 2. Hechos 2, capítulo 38 y 39, para que escuche. Dice: y Pedro les dijo: arrepiéntense y cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirá el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los extranjeros que el Señor Dios los llame. Porque esta promesa, ¿cuál promesa? La del Espíritu Santo, la recibir el Espíritu Santo cuando nosotros nos bautizamos. Esa promesa es para los adultos y también para los hijos, o sea, los niños. En una familia siempre va a haber niños. Es muy raro que en una familia no haya niños. De pronto lo habrá en una que ya se crecieron, pero habrá otra que tendrá niños. Hay más antiguamente en las familias judías o en las familias no paganas, que la familia era grande, no solamente estaban sus hijos, sino también estaban sus tíos, sus abuelos, los esclavos, los hijos de los esclavos, todos esos eran la familia de ellos. Y dice que con el bautismo recibir el Espíritu Santo, y eso es una promesa tanto para ellos, los adultos que se arrepintieron y que se hicieron bautizar, como para los niños. Entonces nos está hablando de que los niños también se deben bautizar. Ahora pasemos rapidito a Hechos 16. Hechos 16, 14 y 15. Dice aquí Pablo, Hechos 16, dice, Hechos 16, 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, fue
fue fiel a Dios, no estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que aceptara las cosas que Pablo decía. Después de haber sido bautizada con toda su familia, después de haber sido bautizada con toda su familia, se bautizó ella y toda su familia. ¿Será que no habrá un niño ahí en esa familia? ¿Será o no será? Ahora aquí, Hechos 16, 31, 33, dice: ellos le dijeron, cree en Jesús el Señor y te salvará tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que habían en su casa. Y a aquella hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y seguidamente se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó él con todos los suyos. Entonces la Biblia sí habla de que los niños también se podían bautizar. Entonces mire la importancia que tiene el bautismo para nosotros los cristianos. Quiero invitar esto, hay muchas citas más. Está por ejemplo Romanos 6:3, que nos habla también del bautismo. Está Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, que también nos habla del bautismo. Está Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 adelante, que también nos habla del bautismo. Hay muchas citas bíblicas acerca del bautismo y todos hablan de que los niños se deben bautizar. Entonces, para terminar esta predicación, que no se la estoy dando yo, fue gracias a la sabiduría que Dios me ha dado a través del Espíritu Santo, para que yo lo pueda comunicar, yo lo pueda palpar a todos aquellos que quieran escucharlo.